Ok, bien. Buenos días nuevamente a todos. Vamos a continuar con la clase que empezamos ya el día miércoles, ¿no? Con el nuevo capítulo que era cinemática de una partícula. Esta unidad, como lo vimos en la presentación que está para ese email, tiene una primera parte que es obviamente la revisión de los conceptos más importantes de cinemática, que ya lo vimos, como lo que representa cinemática, lo que representaba el movimiento, ¿no? Después de esos dos, pues lo importante es ver lo que eran las variables del movimiento, ¿no? Vemos que cinemática, su principal estudio es el movimiento sin tomar en cuenta la causa que lo origina, eso lo dejamos para la dinámica, decíamos. Entonces, definimos el concepto de movimiento, o vemos el concepto de movimiento, tomando en cuenta que lo tomamos siempre en base a la posición, al cambio de posición de un cuerpo, decíamos. Recuerden que el movimiento es relativo, porque depende del sistema de referencia o del observador, del que está haciendo el análisis, ¿no? Para poder estudiar la cinemática, entonces, el movimiento de los cuerpos, o en base a una partícula, pues se toman las diferentes variables del movimiento y habíamos trabajado con, ¿cuántas eran? 5, 6 variables del movimiento. Son esas con las que trabajamos principalmente, ¿no? Lo que era posición, que representa el punto de ubicación en un instante dado en el sistema de referencia. Entonces, es un vector, o se lo damos a través del vector posición o un punto de coordenada X, Y, Z. Depende, eso es lo más general, ¿no? Porque si estamos trabajando en una línea recta, la posición estará solamente por X, o por Y, o por Z, ¿no? Si estamos trabajando en un plano, entonces la posición no necesita tener X, Y, Z, solamente si el plano es, normalmente el plano es el X, Y, entonces manejamos X, Y. Ahora, si el movimiento se da en el espacio, obviamente ahí vamos a tener que usar las tres coordenadas, X, Y, Z. Entonces, de todas maneras, la X, la Y y la Z son magnitudes que se basan en la longitud, por lo tanto se miden en unidades del sistema o en unidades de longitud, ¿no? El tiempo que representa el instante o el intervalo o la sucesión de eventos que se va dando, ¿no? En este caso en el movimiento. Esto era importante, la diferencia entre recorrido y desplazamiento, ¿no? El movimiento tiene que ver con ese cambio de posición, decíamos, a lo largo, ¿no?, de una trayectoria o recorrido. Esa longitud es una magnitud que precisamente le denominamos trayectoria, distancia recorrida, ¿no? Es una magnitud escalar y obviamente se mide en metros, kilómetros, pies, ¿no? Entonces, toda esa suma de sucesión de puntos me define la trayectoria, que en el caso de un movimiento rectilíneo, obviamente es igual a la siguiente variable que digamos que es el desplazamiento. El desplazamiento es una magnitud vectorial. Entonces, cuando decíamos qué diferencia hay entre trayectoria y desplazamiento, la primera, que la trayectoria es una magnitud escalar y el desplazamiento es una magnitud vectorial, ¿no? La trayectoria es la sucesión de puntos, la longitud que se da en la sucesión de puntos en el camino recorrido, mientras que el desplazamiento es la diferencia, la distancia más corta, ¿no?, que une el punto final al punto inicial. Por lo tanto, es una resta de vectores, de los dos vectores posición. ¿Ya? Entonces, manejamos esos conceptos. Y después entramos a las dos variables que también son más representativas de la cinemática, como es la velocidad y la aceleración. La definimos primeramente en forma general, ¿ya? Fíjense que todo esto no estamos identificando todavía ningún tipo de movimiento, así que todo lo que definimos o lo que conceptualizamos es para cualquier tipo de movimiento. Entonces, cuando nos hablen de velocidad, tener siempre presente que la velocidad es una magnitud vectorial, tiene módulo, dirección, sentido, ¿no? Y que lo que representa físicamente es el cambio de posición por unidad de tiempo. Entonces decíamos que, por ejemplo, cuando me dicen una velocidad de 80 kilómetros por hora, significa que por cada hora que pasa
el objeto cambia de posición en 80 kilómetros, ¿no? En este caso, ¿ya? Y si relacionamos con este término o concepto de rapidez, la diferencia entre velocidad y rapidez, pues tiene que ver que la velocidad es una magnitud vectorial, ¿no? La rapidez, porque trabaja con el desplazamiento, delta de R, ¿no? Con el desplazamiento, mientras que la rapidez trabaja con la distancia recorrida o trayectoria por unidad de tiempo, tienen las mismas unidades. Y luego vamos a ver casos en el cual el módulo de la velocidad es igual a la rapidez, ¿no? Es igual a la rapidez. Entonces ahí había que diferenciar eso. Y bueno, normalmente lo manejamos como sinónimos, ¿no? Velocidad y rapidez. Y de hecho, la velocidad y la rapidez, pues, se podrían hacer como sinónimos cuando estamos hablando, sí, de los valores medios e instantáneos. Aquí, por ejemplo, la rapidez, ¿no? Y la velocidad instantánea son prácticamente lo mismo. Por eso es que se maneja como un término común. Pero cuando yo hablo de velocidad media, ahí es muy diferente la velocidad media que la rapidez media. ¿Ya? Ahí es muy diferente. Cuando estamos hablando de valores instantáneos, sí. Bueno, el otro concepto que vimos fue la aceleración, ¿no? Así como de manera general la velocidad representa el cambio de posición en el tiempo, la aceleración representa el cambio de velocidad en el tiempo. Si no hay cambio de posición, no hay velocidad. Si no hay cambio de velocidad, no hay aceleración. Entonces tomamos el ejemplo, bueno, el ejemplo de la gravedad, ¿no? 9,8 metros segundo cuadrado, que se interpreta que cada segundo que pasa, un objeto con una aceleración igual a la gravedad cambia su velocidad en 9,8 metros por segundo, ¿no? En este caso va aumentando. Recuerden que ese cambio puede ser positivo o negativo. Eso es algo también muy importante que me olvidaba, ¿no? Vectorialmente, la velocidad y la aceleración pueden tener un signo negativo que identifique el sentido, ya según el eje, ya. Pero cuando hablamos de su módulo, el módulo, pues en todos los casos se toma como positivo, ¿no? Porque recuerden que el módulo es una magnitud que se da en valor absoluto y siempre es positiva. Obviamente que una aceleración negativa significa que está disminuyendo la velocidad, ¿no? En un sentido negativo, la aceleración sería que está disminuyendo. Una aceleración negativa más bien sería que está disminuyendo. Y una velocidad negativa significa que está en sentido contrario al sistema de referencia que nosotros estamos adoptando cuando sale una V negativa, ¿ya? Bueno, y algo que era también importante diferenciar era estos conceptos de velocidad instantánea, velocidad media, aceleración instantánea, aceleración media. Normalmente se también como velocidad promedio, ¿no? La velocidad promedio, dependiendo, cuando yo trabajo sobre un directo y mido todo el tramo y el tiempo, es la misma que la velocidad media, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, cuando nos decíamos, no, yo para ir al kilómetro 9 o al campo, que son 10 kilómetros, ya, lo hice en media hora, entonces mi velocidad media es 20 kilómetros por hora, o velocidad promedio, también algunos le llaman, ¿no? Ahora, ¿dónde podría haber diferencia cuando a mí me dicen, bueno, desde el centro hasta el kilómetro, yo tuve una velocidad de 10, tuve una velocidad de 0, tuve una velocidad de 20, tuve una velocidad de 80, llegué hasta 120, luego hasta 130, entonces tengo un conjunto de velocidades. ¿Cuál fue el promedio? Entonces yo saco un promedio aritmético. Claro, entonces ahí alguien dice, mira, mi velocidad promedio fue esta. Pero eso es de una serie de datos que ha registrado, ¿no? Ahí no es exactamente la velocidad media. La velocidad media siempre se trabaja con la distancia total recorrida o el desplazamiento sobre el tiempo. Este desplazamiento, sin interesar por dónde fue, pudo haber dado unas vueltas todavía, por acá, venirse, ir al aeropuerto y volver, no sé. No, la velocidad media es directamente el desplazamiento.
desde el punto inicial al punto final y en qué tiempo lo hice, directo. Eso me da el concepto, el valor de la velocidad media, ¿no? El valor instantáneo tenía que ver con un instante. ¿Cuál decíamos aquí arriba? Los valores medios se miden en un tramo, mientras que los valores instantáneos es en un punto, en un instante, ¿ya? Este tramo me da valores medios de aceleración y de velocidad. Pero en este punto específicamente hay una velocidad y seguro que hay una aceleración también. Entonces, ese es un valor instantáneo. Cuando pasamos del tramo, ¿no?, a un punto específico, que puede ser el inicio, puede ser el final, o puede ser un punto intermedio, ahí estamos hablando de valores instantáneos. Entonces, si nosotros hemos partido de una fórmula que trabaja con valores, con el tramo, entonces, ¿cómo pasamos del tramo a un punto reduciendo ese tramo? ¿Y cómo lo reduzco ese tramo? En lugar de que tenga un intervalo de media hora, ese intervalo de media hora lo reducimos a un instante. Entonces, aquí lo que decíamos, estamos hablando de una tendencia, de un límite, ¿no? De que la variable diferencia de tiempo o intervalo de tiempo tiende a cero, pero no llega a ser cero, porque si llega a ser cero no hay movimiento, ¿no? No hay movimiento. Entonces, cuando el intervalo de tiempo tiende a cero, el desplazamiento también tiende a cero. Y ahí es donde ya utilizamos el concepto de velocidad instantánea. La velocidad instantánea se define como el límite de la velocidad media cuando el intervalo de tiempo, el tramo, tiende a cero, se convierte o tiende a ser un punto prácticamente, ¿no? Entonces, reemplazamos esto de acá, la velocidad media era delta de R sobre delta de T, y esto decíamos que representa, o no es otra cosa que la derivada. Entonces aquí ya metemos cálculo, ¿no? En los conceptos de cálculo. ¿Qué cosa vamos a meter de cálculo? Bueno, de cálculo estaríamos utilizando el concepto de diferencial, ¿no? Que es diferente a un delta o un incremento. Este delta que aparece en delta de X, delta de Y, delta de T, delta de cualquier variable, representa una diferencia finita. Delta de T representa T2 menos T1, y es un valor finito, que puede ser un segundo o puede ser 20 horas. Lo mismo con delta de R. Entonces, el delta es un valor finito, mientras que cuando este delta tiende a cero, ya en cálculo se utiliza el concepto de diferencial. ¿Qué cosa es el diferencial? Es una cantidad infinitesimal, tendiente prácticamente cero, ¿ya? Pero no es cero, o sea, tiende a cero. Entonces, así como hay diferencial de T, de cualquier variable yo puedo poner un diferencial. Diferencial de fuerza, diferencial de trabajo, ¿no? Diferencial de masa, que significa una masa muy pequeña. Entonces, la velocidad, cuando yo estoy trabajando con un valor medio, ¿no?, la velocidad media es el tramo sobre el intervalo de tiempo que me llevó en ese tramo, mientras que la velocidad instantánea es ese diferencial de desplazamiento, o ese cambio de posición muy pequeño sobre ese instante que me ha llevado. Entonces, este cociente de los dos diferenciales en cálculo se conoce como derivada, ¿no? La derivada de una función, que tal vez inclusive hay otra forma de representarla, ¿se acuerdan de la derivada? También la pueden representar la derivada con una, a ver, ¿dónde estamos? Aquí. Si la función es y, esta de acá, la derivada, ¿se acuerdan? También hay una forma de representar la derivada acá, ¿no? A ver, ¿alguien recuerda cuál es la otra forma de representar la derivada aparte de poner dy sobre dx? Los que ya llevaron cálculo en la U, en el colegio. ¿Se acuerdan? Ponerle dx con una comilla, creo que es otra manera de representarlo. Ah, como era con la comilla, ¿no? Sí, esa es la otra forma, miren, de la derivada de una función. O sea, aquí lo voy a poner. Cuando se pone dy sobre dx,
que es la derivada de la y, eso también se puede representar con una y prima. No sé si lo han visto eso, ¿sí? Creo que así lo ven también en cálculo, ¿no? Sí. La y prima, es lo mismo, ¿ya? Y prima es la derivada o algunos le ponen acá en la f, ¿no? De la función. Lo mismo. Entonces, a ver, repasamos esto de cálculo. ¿Qué representa una derivada? La derivada me expresa cómo va cambiando una variable en función, o sea, cómo cambia la función, que es y, en función de una variable x. Cómo cambia la variable dependiente de la variable independiente. Entonces, por ejemplo, decíamos en este gráfico, miren, fíjense que a medida que va aumentando la x, por decir, va aumentando la y. Entonces, ¿quién me mide ese cambio? Ese cambio me mide la derivada. Que en una gráfica esa derivada no es otra cosa que la pendiente, delta de y sobre delta de x. Cuando uno hace la tangente de esta curva o de esta pendiente es cateto opuesto, delta de y, sobre cateto adyacente, delta de x. Y eso es la definición de la pendiente. Entonces, por eso es que físicamente, ¿qué representa una derivada? Un cambio de variable, de una variable con respecto a otra. Geométricamente o gráficamente, ¿qué representa una derivada? La pendiente de una recta tangente en un punto dado, ¿no? Y eso es bien interesante porque miren, por ejemplo, aquí si me sale una pendiente positiva, significa que va incrementando. Si uno hiciera en este mismo gráfico si por ejemplo la curva viniera hacia abajo, ¿no? Si la curva viniera hacia abajo, miren, en este caso, la pendiente sería negativa. La derivada va a ser negativa. ¿Y qué pasa cuando la función está totalmente horizontal? ¿Cuánto valdría la pendiente ahí? Cero. Cero, ¿no? ¿Cómo se interpreta físicamente entonces que yo tengo una pendiente de cero? ¿Qué estaría? Un punto sobre la recta. Claro, y eso significa que no importa el valor de la x, ¿no ve? La y va a tener siempre el mismo valor, por lo tanto no cambia. Si yo tengo una función que es una recta horizontal, le pueden dar a ustedes, miren, o sea, supónganse que lo voy a hacer aquí. Si yo pongo una recta, no importa el valor de x. Puedo tener el valor de x1 y hay una y. Puedo tener el valor de x2 y hay la misma y. Entonces, ¿qué significa? Que aquí, por ejemplo, la pendiente de esta recta es cero, la derivada es cero. ¿Por qué? Porque físicamente no hay cambio. No importa el valor que tenga la x, la y va a ser lo mismo. ¿Cómo lo aplicamos eso al concepto de velocidad? ¿No? Si no hay cambio de posición, entonces no hay pendiente en la curva, por lo tanto no hay velocidad. ¿No ve? Entonces fíjense cómo se asocia el concepto. Lo mismo pasa con la aceleración, ¿no? Lo mismo pasa con la aceleración. No faltaba, ahí está el tema de la aceleración, aquí estaba, ¿no? Por ejemplo, si la curva de velocidad en función al tiempo es una recta, significa que la horizontal, significa que la velocidad no cambia, por lo tanto, es cero. Y ahí ya vienen algunas formulitas de derivadas que vamos a repasar, ¿ya? Bien. Eso representa, eso es lo que habíamos visto haciendo un resumen y nos quedamos aquí, ¿no? Nos quedamos acá definiendo ya la aceleración, lo mismo, ¿no? La aceleración instantánea era el límite de la aceleración media y esto se convertía en derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, la razón de cambio de la velocidad. Y nos preguntamos cómo era el tema de la aceleración. Y aquí quedamos con el trabajo de cómo les fue. Pudieron encontrar dónde aparece el vector aceleración, ¿no? La pregunta era precisamente dónde, si yo tengo una trayectoria, ¿no? En la cual ya teníamos claro lo siguiente, que si yo analizo los puntos, ¿no? Por ejemplo, un punto 1 acá, decíamos, y podría ser un punto 2 acá,
Los vectores, bueno, todo está en función aquí por ejemplo decíamos el vector desplazamiento. Entonces ahí estaba por ejemplo el tema de, no sé, voy a ponerlo este punto más acá para que coincida un poco con el otro valor. Ya, más o menos aquí. Ahí el punto 2. Listo. Entonces, claro, aquí estaba el vector desplazamiento. Habíamos quedado en que, por ejemplo, el vector velocidad tenía la misma dirección. El vector velocidad media estaba aquí, en la misma dirección del desplazamiento. Mientras que el vector velocidad instantánea era la tangente. Aquí en el caso de la velocidad 1, y la tangente de este punto, por eso aquí la velocidad 2. Y nos faltaba graficar, ¿y qué pasa con la aceleración media y la instantánea? ¿Dónde aparecerá, no? ¿Dónde aparecerá? ¿Alguien lo pudo encontrar? ¿Cómo le fue? A ver, voluntarios. No sé si lo que investigué está bien, pero en un video el chico decía que se tomaba un punto del tiempo según el recorrido del auto, lo que hizo ejemplo con un auto. Un ejemplo en línea horizontal. Sí, desde la horizontal y tenía 5 segundos el tiempo y él dijo que le tomaba el tiempo el instante de 2 segundos y a base de eso hacía el cálculo. Muy bien, Lisbeth. ¿Y ahí cómo la aceleración estaba en qué dirección? Estaba así como está en su imagen, apuntando hacia el lado derecho. Al punto final. Sí. Ok. Sí, miren, lo bueno del movimiento rectilíneo es que todos los vectores están en la misma dirección de la recta. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa en un movimiento curvilíneo? ¿No? Por ejemplo, como un circular, como un parabólico, o ese que yo he puesto ahí en la pantalla, que no es línea recta. Supongamos que está en un plano XY, que está viendo, ¿no? Un automóvil, por ejemplo, que está dando la vuelta por el segundo anillo, ¿no? O por el primer anillo, entonces ya no es una línea recta. Entonces, ¿cómo hacemos la aceleración ahí? ¿Dónde estaría? La aceleración, como ya veo, era la derivada de la velocidad. Entonces, primero sacamos la derivada de la función, que sería la función de velocidad. Tenemos la función de posición, sacamos la función de velocidad, y de esa función sacamos otra vez la derivada, que sería la aceleración. Ya. Y tengo una ecuación. Me va a salir, no, Leonardo, me va a salir claro. La derivada de una ecuación es otra ecuación. Ya, y ahí voy a reemplazar valores, por ejemplo, de tiempo o de velocidad, y me va a salir un valor, ¿no? Entonces, ese valor me va a dar el módulo del vector aceleración. Claro, igual lo podemos interpretar gráficamente. Aquí podemos ver que en el punto más alto la pendiente sería de 0 y en relación a eso ya trazamos la gráfica. Ya. Ok. Ahí, está bien. Eso, ahí lo único que ahí necesito los modelos, las ecuaciones, y de ahí sale. Cuando tengo las ecuaciones, es como en el caso de los vectores. Si tengo las expresiones analíticas de los vectores, sale todo de los vectores. Ahora, a veces la dificultad está en que cuando no tengo una ecuación para poder derivar, y lo que tengo, por ejemplo, puede ser vectores, como acá. Entonces, miren, bajo el mismo concepto, por eso es importante el tema de vectores. Aquí está la respuesta para ver dónde aparece la aceleración media en un tramo. ¿Ya? Agarramos nosotros y decimos, a ver, la aceleración media es el resultado de la diferencia de dos vectores sobre un escalar. Por lo tanto, por la teoría de vectores, entre la operación de un vector y un escalar, este vector aceleración media va a tener la misma dirección, ¿no? Y sentido podría ser el mismo o no, dependiendo de quién es mayor, si es más grande la 2 o la 1, pero lo importante, la dirección va a ser siempre
la misma dirección que tenga el vector diferencia, dB. Si la velocidad 1 es esta, perfecto. La velocidad 2 es esta de acá, la pongo acá y coloco la diferencia. Y recuerdan ustedes que la diferencia, ¿no? La diferencia, voy a hacerlo con este color, la diferencia entre dos vectores, o sea, claro, alguien me dice, pero el vector está acá y el otro está acá, no importa. Como vamos a hacer la diferencia, lo traslado los dos al mismo punto, aquí, y la diferencia está aquí. Esa es la diferencia. ¿Listo? ¿No? Entonces, como voy a hacer B2 menos B1, aquí está el vector, este es el vector delta de B. Y por teoría de vectores, la aceleración media va a tener la misma dirección y el sentido, dependiendo de si es más o menos, ¿no? de la diferencia de las dos velocidades. La respuesta entonces sería que mi vector aceleración, en este caso, lo voy a dibujar con este, ya se me acabaron los colores, ya, lo volvemos a hacer con el azul. ¿Ya? El vector aceleración entonces estaría en esta misma dirección, ¿ya? En esa misma dirección, porque representa el cambio de velocidad. Si este cambio es positivo, ¿no? Obviamente el sentido estaría hacia abajo, ¿no? Si el cambio es negativo, estaría hacia arriba. Entonces, este de aquí sería el vector aceleración media, ¿ya? ¿Dónde aparece? Claro, en este caso, si yo estoy trabajando, recuerden que el valor medio es entre un tramo. Entonces, esta es la velocidad media, ¿ya? Y si me piden grafique acá de este, entonces trabajando con este vector y con este vector, la diferencia, como hicimos ahí arriba, entonces la aceleración media en este tramo sería un vector más o menos así. Ahí estaría la aceleración media, ¿ya? Y ahora viene la otra pregunta, ¿y dónde estaría el vector velocidad o aceleración instantánea? A ver, si repasamos en el concepto de velocidad instantánea, claro, era la derivada de una recta tangente a la trayectoria, al desplazamiento. Y como el desplazamiento en un punto era esta curva, entonces su derivada es la pendiente, es la recta tangente, así que ahí fue fácil. Si hacemos el mismo análisis acá, la aceleración instantánea es la derivada de la velocidad. Entonces es una pendiente. Como decía Leonardo, es una pendiente que la puedo graficar, pero es cuando la función velocidad. Y en mi representación no tengo la función velocidad. En realidad esta de acá, esta línea punteada, representa una función, es como una R en función del tiempo, ¿ya? Es la R, por eso la pendiente es la velocidad. Entonces aquí no puedo aplicar ese concepto de una pendiente. Pero lo que sí puedo hacer es el mismo concepto que hice aquí. A ver, la instantánea es la diferencia entre dos velocidades también, pero no es entre dos velocidades de un tramo, sino que es la diferencia entre la velocidad de este punto más la velocidad del punto siguiente, porque es aquí, es que reduzco el tramo aquí. Entonces, es como decir, a ver si me logro explicar, aquí está el punto 1, perfecto, y ese punto 1 tiene esta velocidad. Bien, ahora voy a hacer el incremento, en lugar de irme en un tramo, voy a incrementarme en un diferencial. Lo voy a hacer más grande, ¿no? Entonces, porque la velocidad instantánea es cuando voy del punto 1 y me voy al siguiente punto. Entonces, esto de aquí, esta distancia, ¿quién me puede decir qué se llama o cómo la represento? No es un delta de R, ¿no? ¿Qué sería de aquí a aquí? Cuando me muevo, por decir, 1 milímetro. Del punto 1 me moví 1 milímetro. ¿Quién me dice cómo se llamaría eso? ¿Cómo lo represento? Punto 1 más 1. Ya, pero fíjense, aquí está, a ver, me explico mejor. Cuando me moví del tramo de 1 al punto 2 en un tramo, esto es el delta de R.
¿Se acuerdan? Esto es el desplazamiento, diferencia. No quiero, yo para pasarme al valor instantáneo no voy a trabajar en un tramo, voy a trabajar de un punto al siguiente punto, porque ese es un instante. No puedo quedarme en el punto, porque si no, no hay movimiento. Voy a analizar el tramo infinitesimal, pasarme del punto 1 al punto que está ahí. Entonces, si eso lo alargamos, entonces esto ya no, el desplazamiento sería de aquí a aquí, ya no sería un delta de R. Entonces, como que lo estamos ahí ampliando, ¿no? Lo máximo que puedo ampliar. Entonces, ¿cómo se llamaría ya ese desplazamiento? Ya no sería un delta de R, ¿no? Porque el delta era de acá hasta acá, y lo fui reduciendo, hasta que lo hice bien pequeñito. ¿Cómo se llama esto? ¿Ese desplazamiento cómo se llamaría? ¿Se acuerdan? Cuando pasamos del intervalo es un delta. Y cuando pasamos a un infinitesimal, algo pequeño, el delta ¿en qué se convierte? En derivada o límite. Tibio. Se convierte, ya no es un delta, decíamos. ¿Es un diferencial? Exactamente. Aquí está, miren. El delta de t es en el tramo. Cuando me voy el instante se convierte en un diferencial. Entonces, lo mismo pasa en este caso. Entonces, ya este de aquí ya no es un delta de R, sino es un diferencial de R. Es un diferencial de R. ¿Qué cosa es un diferencial de R? Es cuando me muevo del punto inicial al siguiente punto. ¿Cuánto es eso? 1 milímetro, por decir, por darnos un valor, ¿no? Pero es algo muy pequeño. En ese cambio, resulta que ya tengo otra velocidad, ¿no ve? Y la otra velocidad ahí sería como que la siguiente velocidad. Entonces, que prácticamente el vector sería el mismo, digamos. Esta sería la velocidad 1 más ese diferencial de velocidad. ¿Se dan cuenta? Ese incremento que es muy, muy, muy pequeño. Ahí estaría mi otra velocidad. Entonces, ¿dónde aparece el vector aceleración? En la diferencia. La diferencia está ahí. Ahí está esa diferencia de velocidad. No, esa diferencia de velocidad está ahí. Muy pequeño. Por lo tanto, cuando yo voy a buscar el vector aceleración, lo voy a volver a repetir acá la curva, ¿no? A ver, más o menos así venía la curva. ¿Ya? Entonces, miren, ¿cómo se trabaja con el vector velocidad y aceleración? Ya está claro la velocidad, tangente. Siempre tangente. Por ejemplo, aquí, ahí, en este punto estaría acá, ahí estaría, y así, sucesivamente. ¿No? Entonces, ¿dónde aparece la aceleración? La aceleración aparece, miren, es ahí cambiando, a medida que va cambiando un poquito. Entonces, toda aceleración instantánea, dependiendo del cambio, dependiendo qué tan brusco vaya a cambiar, es un vector es un vector que se va formando siempre en el interior de la curva. Aquí está la aceleración instantánea, en ese punto. En este punto, o sea, puede estar aquí, se acelera. Podría estar también así, en esa dirección. O podría estar hacia atrás también. O sea, fíjense que si acelera, si disminuye, inclusive cuando está desacelerando, está hacia el otro lado, la va frenando. Si este vector va aumentando, está así. ¿Ya? Luego, si esto de acá agarra y va a cambiar, entonces esta se vuelve vertical o inclusive se vuelve hacia atrás. ¿Cuándo se vuelve hacia atrás la aceleración? O sea, con un ángulo mayor a 90 grados, cuando esta velocidad va disminuyendo. Es aquí, miren, si por si acaso la siguiente velocidad va a ser más pequeña, aquí por ejemplo, fíjense cómo el vector diferencia ya se vuelve así de esta manera. Entonces, como que el ángulo con la velocidad ya pasa de 90 grados. Entonces, ¿cómo interpretamos? De esta manera. A ver, el vector aceleración
aparece junto con la velocidad en una curva de trayectoria con un ángulo menor a 90 si esta velocidad va incrementando. Con un ángulo mayor a 90 si esta velocidad va disminuyendo. O puede ser también 90 grados por si acaso, no hay problema. ¿Qué pasa si no cambia esta velocidad? No aparece aceleración, no hay aceleración instantánea. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede ahora si yo estoy en una línea recta? Si estoy en una línea recta como es esta de acá, vamos a decir que vaya en línea recta, entonces ahí coincide todo, la velocidad estaría ahí y la aceleración también estaría ahí. Puede ser hacia positiva o puede ser negativa o puede ser que sea cero, ¿no? Entonces ahí estaría la aceleración, ¿de acuerdo? Conclusión. La velocidad instantánea siempre tangente a la trayectoria. La aceleración instantánea, si el movimiento es curvilíneo y existe aceleración, siempre hacia adentro de la curva, ¿no? Por ejemplo, si alguien me dice, aquí la aceleración en esta parte podría estar así, o hacia curva, hacia adentro de la curvatura. ¿Y qué pasa si es línea recta? Está en la misma dirección de la línea, paralela o tangente a la línea. ¿De acuerdo? Eso sería entonces el tema de la aceleración como vector. Bien, entonces, en resumen, voy a poner aquí un resumen, ¿ya? El resumen. Vamos a tener velocidad media, ya, los valores medios, ¿no? Velocidad media es delta de R sobre delta de T. Velocidad media. Velocidad instantánea, la derivada de la posición con respecto al tiempo. Aceleración media representa el cambio de velocidad sobre el cambio de tiempo. Aceleración instantánea, derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Si me preguntan de forma general cuál es la fórmula de la velocidad, respondemos esta. La velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. ¿Cuál es la fórmula de la aceleración? Para cualquier caso, cualquier problema, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y se acabó. Quiero valores medios, ok, esto se convierte en delta, ¿no? Entonces, ahí lo tendríamos esa representación. Ahora bien, a partir de aquí lo que vamos a hacer ahora es analizar cada uno de los movimientos, el movimiento rectilíneo, curvilíneo, y en base a esta fórmula vamos a deducir sus modelos o ecuaciones, ¿de acuerdo? Que ya muchos de ustedes ya la conocen, pero nos las han presentado así directo en colegio. Miren, esta es la fórmula del BMRU del parabólico, pero ¿de dónde viene? ¿Cómo sale? Recuerden que eso yo les decía a un principio, ¿no? Eso es lo que como ingenieros tienen que modelar, tienen que analizar, ¿ya? El técnico es el que agarra y tiene la receta y la aplica, digamos, directamente, ¿no ven? Pero cuando a veces hay un problema que no se ajusta a la receta, entonces ahí es donde hay que aplicar ya el tema de modelación o ajuste, y esa es la idea del curso acá, ¿no? Ya lo sabemos, las fórmulas pueden resolver ustedes problemas con un formulario, no hay problema, pero la idea es de qué pasa si me cambian el escenario, ¿no? Claro, tampoco no vamos a ver cosas muy complejas, pero es la idea, el fundamento de eso. Y para eso necesito un poquito repasar ya el tema de cálculo. Nunca yo he dado cálculo, pero lo intentaré dar lo que necesito. Recuerda que yo les decía que en muchas carreras, en muchas universidades, física está después de llevar cálculo 1. De hecho, como está en mecatrónica, ¿no? En mecatrónica está así. Primero llevan cálculo 1 y después... así que los de mecatrónica me van a ayudar a esto de acá. A ver, lo que vamos a ver ahora es una pequeña revisión
revisión de cálculo 1 en cuanto a tres cosas, o dos cosas, derivada y integrales, ¿no? A ver, ya sabemos lo que es yo tengo la función, ¿no ves? Esta es una función, y igual a f de x. Listo. Que, por ejemplo, pudiera ser una función como, podríamos ponerle, no sé, 2x cubo, no tanto, ¿no? 2x, ya vamos a cambiarlo aquí para que no sea cubo, que sea, por ejemplo, 3x cuadrado más 5. ¿Esa función a qué corresponde? ¿A qué lugar geométrico corresponde? ¿Quién me ayuda? Es una recta, circunferencia, parábola, elipse, una hipérbola. ¿Qué será? Una parábola. Muy bien, una parábola, ¿no? ¿Cómo identifico la parábola? Porque tiene una de las variables elevado al cuadrado, ¿no? Pudo haber tenido acá la x y aquí, ya, listo, bien. Esa es una función que vamos a tomar como ejemplo. Ok, me dicen a mí que derive esta función y' o de y sobre dx. Entonces, para eso se tienen lo que son las tablas, ¿no? La tabla de derivada o la fórmula de derivada de una función, en este caso, exponencial, ¿no? Me dice lo siguiente, a ver, si yo tengo la función, perdón, a x a la n, ¿se acuerdan? ¿A qué igual la derivada de una función exponencial? ¿Cuál es la fórmula? ¿Quién se acuerda? Ahí sería el n exponente por por x y n menos 1. ¿Qué es lo que se hace en una derivada exponencial? Exponente, ¿no? Que el valor del exponente baja como coeficiente, el coeficiente se mantiene y la variable se eleva al exponente menos 1. En otras palabras, yo agarro y el exponente baja como coeficiente, se mantiene el que tenía y la función queda la n menos 1. Así es, ¿no? ¿Todos de acuerdo? Así, esa es la función. Sí. ¿Y qué pasa si yo tengo una función en el cual es una constante b? Es un valor y igual a 3, digamos, ¿no? ¿Cuánto es la derivada? ¿No? 0. Constante 0. Listo. Nada más necesito, en física, bueno, hay derivadas del seno, de la función trigonométrica, de los logaritmos, de todo eso, ¿no ves? Para física necesito solo la derivada de una función exponencial, nada más, ¿ya? Por el momento. Entonces, volvamos a nuestra función. Entonces, ya sabemos que la derivada de una función de exponencial es bajar el exponente y elevarlo ahí a la 1, ¿no? Entonces, voy a seguir modelando, ¿listo? Voy a poner 4 y 3 para que esté más claro ahí. Ahora ya no es una parábola, ¿no? Bueno, a ver, derivada de esta función, ¿cuánto sería? Derivada de 4x al cubo más 5x más 2. ¿Cuánto sería entonces la derivada de la regla? A ver, pregunto, yo pregunto, no sé. A ver, el primero que me aparece en la lista es Víctor Hugo Lobo. No, pero vamos a saltarlo. A ver, Bruno. ¿Cómo? 12x al cuadrado más 5. Muy bien, entonces viene, exponente baja y multiplica al coeficiente, 4 por 3, 12x. Y este disminuye a 3 menos 1, a 2. Listo. Ya está, ¿no? Camilo, ¿cómo quedaría el siguiente término? Más
Más 5. Más 5, ¿no? Porque aquí hay un 1 por 5, 5 y 1. O sea, aquí me quedaría 5, ¿no? X a 1 menos 1, y eso es 0. Y X a la 0, recuerdan que cualquier valor elevado a 0 es 1, ¿ok? Entonces quedaría solamente aquí 5. ¿Todos de acuerdo? 5. Más, ¿cuánto quedaría la siguiente? Más 0. 0. Listo. 0. Y se acabó, miren. Entonces, miren cómo la derivada nos va a funcionar. ¿Recuerdan lo que nos decía Alejandro, o no, Leonardo? Nos decía hace rato que hay que derivar, digamos, ¿no? Significa que, por ejemplo, si me dicen a mí la posición R de un cuerpo, de un objeto en movimiento, está dada por la siguiente ecuación, ¿no? Voy a anotar acá como ejemplo y van a ver qué sencillo es. La posición en el tiempo de una partícula o de un cuerpo, no importa, es, y me da la R, ¿no? El vector, la función de R en función al tiempo, ¿no? Y me puede decir que está haciendo esta de acá, digamos, ¿no? A ver, no sé, vamos a ponerle 6x cuadrado menos 2x más 5. Perfecto. Ya, entonces yo le digo a ustedes, hállenme la función de la velocidad de... perdón, hay un error aquí. Hay un error aquí. ¿Quién me dice cuál es el error aquí? Un error de forma. ¿Qué tengo que cambiar acá? ¿Quién me ayuda? Sí. R en función al tiempo de la función de posición. Entonces aquí está mal, ¿no? ¿Qué tengo que poner en lugar de X? ¿La T? Claro. La T, ¿no? T. La variable independiente es el tiempo. La variable dependiente es la posición. La posición depende del tiempo. ¿Listo? Entonces, miren, ahí está la función de posición. Alguien me puede decir, por ejemplo, alguien me puede decir, ¿qué posición, qué R se tiene a un tiempo de 0 segundos y a un tiempo de igual a 2 segundos? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Voy a tener 2R, ¿no? ¿Cuánto vale tiempo 1 y tiempo 2? ¿Quién me dice cuánto valdría el R1, la posición en 1? ¿Quién me dice cuánto valdría la posición en 1? Menos 1. Menos 1. ¿Ya? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Me dice el problema, me dice, se ha encontrado que la función de la posición respecto al tiempo está dada por la ecuación 9. 6t cuadrado menos 2t más 5. Pregunta, ¿y qué R tendría el objeto en el instante igual a 0? ¿Y qué R tendría en el instante igual a 2 segundos? Entonces, primera respuesta, en el instante t1 igual a 0, ¿qué posición tendría el objeto R1? 5. 5, ¿no? 5, porque ¿qué es lo que estoy haciendo? Es como en cálculo. Reemplazo el valor de t, va a valer 0 aquí, 0, 0 acá y 5. Entonces, en el instante 1 valdría 5, por decir, no sé, 5, si me dicen que esto está en metro. 5 metros. Perfecto. En el instante 2, ¿cuánto va a valer? 25. A ver, reemplazamos, ¿no? Metemos el 2 aquí, 2 por 2 son 4, 24. Aquí quedaría 2 por 2. O sea, está bien, ¿no? Reemplazamos aquí los valores y me daría 24
menos 4 y más 5. Entonces esto me daría, estaría entonces, y así fíjense que yo puedo tener una gráfica para una n puntos, digamos, ¿no? Entonces esa es la R, perfecto, bien. Y ahora me preguntan ahora, ¿y qué velocidad tendría en T, qué velocidad en T1 y T2? ¿Qué velocidad tendría ahora en T1 y T2? ¿Quién se animaría a decir cómo hallamos la velocidad? La derivada. Correcto, me voy a la fórmula de velocidad. Primera pregunta, ¿me está pidiendo velocidad media o instantánea? Primera pregunta, ¿no? Instantánea. Instantánea. Instantánea, porque son dos puntos. Correcto. Me pide velocidad instantánea. Aquí está mi fórmula de velocidad instantánea y de aceleración que me va a pedir después. Perfecto. Entonces, si me pide velocidad, mi fórmula de velocidad dice que la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Derivar esta función que dice que es 6t cuadrado menos 2t más 5. Y lo tengo que derivar con respecto a la variable tiempo. Perfecto. Entonces, derivo. ¿Cuánto va a ser la derivada? Acá. A ver, una dama. Carolina. ¿Está por ahí Carolina? A ver, Carolina. ¿Cómo me queda esto aquí, no? ¿Cuánto por cuánto? Bajamos este coeficiente, ¿no? Este exponente, perdón. Sería 6 por cuánto. 8t. 8t. No. ¿Se acuerda que multiplicamos? ¿Cuánto sería? A ver, Isabela, Belén, ¿le ayuda? 12t menos 2. A ver, volvamos, espérenme que yo me perdí. Ahora sí. Eso es, ¿no? Sí, es la derivada. 12t menos 2. Correcto, vamos a derivar esta función. La derivada sería este 2, multiplicamos acá, bajamos, entonces sería 12t, ya, 12t quedaría ahí, y aquí era 1, 1 menos 1, 0, entonces directamente queda aquí 12t a la 1, ¿no ves? Porque es 2 menos 1, menos, ¿cuánto quedaba acá? Solamente Menos 2. menos 2. Listo. Miren, acabo de encontrar la función de velocidad, ¿ya? O sea que acabo de encontrar aquí, entonces, la velocidad en función al tiempo vale 12t menos 2. Ok, y reemplazo ahí. Entonces, para t1, que era 0, ¿cuánto va a ser mi velocidad en el instante 1? ¿Cuánto en el instante 1? Para t igual a 0, ¿cuánto sería? ¿Alguien me ayuda? Menos 2. Menos 2. Menos 2 metros por segundo cuadrado. Me salió un menos. ¿Recuerdan lo que le dije? ¿Qué significaba ese menos? Que la velocidad está disminuyendo. Casi. Sí, ¿Qué va? ¿En otro sentido? Exactamente. Recuerdan, los signos representan sentido en los vectores. Significa que, en otras palabras, es como que ese movimiento en el instante 0 está retrocediendo, está en sentido contrario a mi eje positivo del desplazamiento. Lo vamos a ver después, eso, no se preocupen. Pero eso significa el menos 2 ahí. Ok. ¿Y qué pasa para un instante de 2 segundos? ¿Cuánto ya vale mi velocidad? Ya cambió de dirección, ¿no? ¿Cuánto? 22. Correcto. Entonces multiplicamos 24 menos 2, entonces me daría 22. ¿Listo? No es más. Y la aceleración es lo mismo, ya no. Y la aceleración
lo mismo, ¿no? Aceleración. A ver, seguimos preguntando, va haciendo participar a la gente. Yesenia ya habló. José Ernesto Linares. A ver, José Ernesto, ¿cómo sería la aceleración instantánea? ¿Cómo calculo la aceleración instantánea, José Ernesto? Era la derivada de la velocidad sobre el tiempo. Perfecto, la derivada de la velocidad sobre el tiempo. Entonces tengo que derivar ahora, nos decía hace rato también Leonardo, esta derivada, velocidad, pero recuerden que la velocidad, esto me olvidé, pero vale la pena acá, derivada de la velocidad, pero la velocidad a su vez era derivada de R sobre tiempo, ¿no ve? He reemplazado lo que es velocidad. Eso es velocidad. Entonces, por si acaso, por ahí lo van a encontrar en alguna bibliografía, también la aceleración no solamente es dv sobre dt. A ver, alguien de mecatrónica. Perdón, ¿está bien que la velocidad esté en segundos al cuadrado? No, pues está muy mal. ¿Quién me dictó eso? Le vamos a quitar puntos. Y darle punto a Alejandro, ¿no? Muy bien. Algo no me cuadraba. Gracias. Algo no cuadraba con el cuadrado. Muy bien, gracias, Alejandro. Es que me adelanté yo a la aceleración. Gracias, Alejandro. Ahora, ¿quién me ayuda en esto? ¿Cómo, en los de mecatrónica, que ya llevaron cálculo, cómo se escribe esto? Como la derivada segunda de segundo grado. Correcto, la derivada de segundo grado. Entonces se pone así, dr cuadrado, no es el cuadrado ahí. Así es, ¿no? ¿Eso es, no, Leonardo? Sí. Ahí está. O sea, ¿qué significa esto? Que la aceleración es derivar la velocidad en función al tiempo, o es lo mismo derivar 2 veces la r. Cualquiera de los dos. Entonces, derivamos nosotros. Por lo tanto, la aceleración, ahora me dictan, a ver, pregunto, ¿quién sigue en la lista? Lisbeth, ya me habló Lisbeth. Eduardo, Luis Eduardo Hurtado. Eduardo, ¿cómo me quedaría esa derivada la de la velocidad? O sea que lo que tengo que hacer es derivar la velocidad. ¿Y cuánto es la velocidad? 12t menos 2 con respecto al tiempo. ¿Cuánto sería esa derivada, Leonardo, Alejandro, no? ¿Quién nombre? Ya me olvidé. A Luis Eduardo Hurtado. Luis, ¿en cuánto quedaría esa derivada? Derivar 12t menos 2. ¿Alguien se acuerda? A ver, ¿quién? De los que no han hablado. ¿Hay alguien que va a hablar? ¿Quién decía? ¿Me decía? ¿Ya? ¿No sería solo 12 menos 2? Ajá, a ver, veamos. Lisbeth, ahí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Derivar el 12t. El 12t, el t, entonces 1, como 12, 12, 1 menos 1, 0. Entonces aquí me queda 12 simplemente, menos la derivada de 2. Y como el 2 es una constante, la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, esto quedaría simplemente igual a... La derivada significaría igual a 12. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿No? Perfecto. Sí. Ahora, la pregunta, respondemos la pregunta. Ya tenemos entonces la expresión de la derivada. Tengo una pregunta yo, con respecto a las derivadas. Es que los industriales no llevamos derivadas aún, seguimos el límite, y entonces cuando el número se encuentra solo, es igual a 0. Directo, correcto. Ah, ya. Y cuando está a la 1, es solamente el coeficiente. ¿Lo ves? Ok, muchas gracias. No, pues a ver, por favor, pregunten, no se queden con la duda, ¿ya? No se preocupen, los que no han llevado cálculo 1, no se preocupen. Esto es lo sencillo que vamos a usar.
No, de aquí no vamos a pasar. Ya cuando en cálculo 1 ahí se van a complicar la vida con derivadas e integrales de todo tipo. Aquí no. Ya, 12. Miren, lo que a mí me interesa más que ustedes sepan resolver derivadas e integrales, lo que a mí me interesa es que sepan interpretar lo que significa una derivada y una integral. Eso es lo que necesito. ¿Ya? Que al final es eso lo que se quiere, ¿no? 12. Perfecto. Entonces, si ya tengo ese 12, entonces, para T1, 0, para T2 igual a 2 segundos, ¿cuánto sería la aceleración en el instante 1 y cuánto sería la aceleración en el instante 2? Seguimos con nuestra lista de participantes. A ver, Lisbeth ya habló, Luis Eduardo también. Clarita, ¿cuánta sería la aceleración en 1? ¿Cuánto valdría? Clarita, y después me va respondiendo Marco Pol, la aceleración en 2. Cualquiera de los dos, a ver, respóndame. Ya tengo la aceleración general. Lo mismo que hice para la velocidad, ¿no? Lo mismo que hicimos para la velocidad. Aquí yo saqué la expresión, hice para un tiempo 1, reemplacé y me dio menos 2. Este 0 vino aquí. Para 2, reemplacé 24 menos 2, 22. Listo. Hacemos ahora lo mismo para aceleración. Aquí, activé, me salió 12. Ahora, ¿cuánto daría estos valores en A1 y A2? A ver, Clarita y Marco Polo. Yo, disculpen. Todavía. Vos, Alejandro, vas a responder cuando yo me equivoque, ¿ya? Vas a estar atento a eso. Ni modo. A ver, Clarita y Marco Polo, ¿están ahí? Sí, pero la verdad no sé. Ahí hay un problema, ¿no? Sí, no, fue a propósito. No, mentira. Marco Polo, ¿estás ahí también? Marco Polo. Reportarse, Marco Polo. No se está reportando, o estará con el micrófono apagado. Bueno, no está Marco Polo. Vamos a pasar a ver ahora sí al sorteo. Siguiente, hay un René, pucha, se mueve esto mucho. A ver quién. René Ávila. ¿Qué dice René? Que no hay nada que reemplazar ahí. Ese es el problema, ¿no? Ya, a ver. 12 nomás. Alejandro, ya, respuesta. Es 12, la aceleración es constante. ¿Por qué 12? Eso es, miren. Por las dos distancias. Claro. ¿Qué significa? Exactamente. Miren, cuando yo saqué acá la velocidad todavía aparecía el tiempo y por eso ustedes podían reemplazar el tiempo ahí. ¿Qué significa? Que la velocidad está cambiando en el tiempo. Cambia la velocidad en el tiempo, ¿no? Ahora, muy bien. La aceleración. Me salió 12 y ya no aparece el t. ¿Qué significa? Que esta aceleración, como dice Alejandro, ya es constante. No depende del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que no es si yo hiciera la gráfica, es una línea horizontal, una recta, que para un tiempo 1 igual a 0, ¿cuánto vale la aceleración? Vale 12. O sea, vale 12 metros segundo cuadrado. Para un tiempo 2, de 2 segundos, igual vale 12. Significa que esta aceleración es constante. Listo. No es más, entonces, ahí, ¿ya? Significa que es una aceleración constante, nada más me dirían, eso significaría el movimiento. Y listo, miren, ahí está, ¿ves? Eso es lo que así usamos derivada en el tema de las funciones. Ahora, lo que puede darse ahora es al revés, ¿no? ¿Qué pasa si me dicen a mí, no? Me dicen lo siguiente, otro ejemplo. A ver, cambiamos la cosa. ¿Qué sucede si me dice la velocidad en función al tiempo de una partícula ya está dada
por la siguiente ecuación. ¿Ya? Por la siguiente ecuación. Y la siguiente ecuación es esta de acá. Velocidad igual, ¿ya? A 4 a 4t cuadrado, ¿ya? Más t más 1. Ya está. Perfecto. Ya saben cómo hallar la aceleración ahí, ¿no? Entonces, con los mismos instantes anteriores, a ver, si se puede plantear, a ver, que puede decirme, a ver, la pregunta aquí, hallar el desplazamiento, no, más fácil, hallar la función de la aceleración instantánea y el desplazamiento. Y el R. A ver, ya. Respuesta. Seguimos con la lista de voluntarios. En la lista de voluntarios luego aparece, ¿quién aparecía? Juan José, Leonardo, Clarita. Martín Castro. A ver, Martín. Martín dice que está sin micrófonos. Muchacho. Pero por chat, aunque sea. Ya. Mauricio López. A ver, Mauricio. Dice, me da la función de velocidad. Antes me da la función de posición. Ahora me dio la velocidad. Allá la función de la aceleración y y el desplazamiento, o la R, la posición. En todo caso sería la posición acá, ¿no? La posición. Ahí marcamos la posición. Ya. A ver, Mauricio, ¿nos podrías ayudar con cuál sería la aceleración instantánea acá? A ver, ¿quién de los que no ha hablado antes le puede ayudar a Mauricio? ¿Cómo calculamos la aceleración instantánea acá? Me dieron la velocidad, acá está. A ver, ¿alguien me ayuda? ¿Por la ayuda? Eso es la derivada. La derivada de velocidad. Claro, 8t más 1. Claro, agarramos y derivamos la velocidad, entonces la derivada de esto sería 2 por 4, 8t, más, aquí hay 1 y hay 1, así que solamente quedaría más 1, la derivada de 1 es 0. Listo, ya está. Entonces, la aceleración instantánea, para cualquier instante, ahora ya es variable, ¿no? Listo, ya está. Listo, resuelto el problema. Ah, y ahora el R. ¿Cómo hallamos el R? A ver. ¿Cómo hallamos? Con la antiderivada o la integral. Claro. Miren, resulta que ¿de dónde voy a sacar el R? El dato sigue siendo velocidad, ¿no? Entonces, si el dato sigue siendo velocidad y la velocidad tiene el dr sobre t, aquí está la del R. Entonces, yo de aquí tengo que despejar, ¿no? Entonces, lo que tendría que hacer acá entonces es agarrar y despejar. Yo puedo despejar dr, ¿a qué va a ser igual? A b por dt. A b por dt. Perfecto. Y de aquí despegaríamos la r. Cuidado con hacerme como alguien una vez me puso esto, ¿no?
B por T, ya está medio dinero. Muy mal eso, ¿no ve? Primero, que este es un diferencial de R, no se puede separar esto de aquí, no es que sean dos variables, esto viene prendido. Es así como el ángulo con la función trigonométrica, ¿ya? Entonces, mi idea, entonces no se puede separar, por lo tanto, nada que ver con esto de acá, ¿ya? Cuidadito con hacerme esto. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Como decía, si para obtener la velocidad yo derivé la posición, ¿no? Ahora, para volver de la velocidad a la posición, tengo que hacer lo contrario de la derivada, ¿no? Entonces, en otras palabras, tengo que deshacerme de este diferencial, ¿ya? Deshacerme de este diferencial. ¿Y cómo se hace eso? Con la integral. Y aquí viene el otro concepto de cálculo 1. Volvemos a cálculo 1. ¿Ya? Entonces, agarramos y decimos aquí, vamos a ver, para despejar R es lo que se llama integrando. ¿Y qué significa integrando? Integrando no es otra cosa que lo contrario de la derivada. Ya es como la antiderivada. Ya es la antiderivada. Entonces, aquí es donde repasamos un poquito lo mismo que hicimos acá con el repaso de cálculo 1, de derivada, repasamos la integral. Pregunta de cálculo para física. Derivada. ¿Qué representa la derivada físicamente y gráficamente? La derivada representa físicamente ¿qué cosa? Cualquier derivada, ¿qué representa? El cambio. Cambio de una variable con respecto a otra. Gráficamente, una pendiente. Ok. ¿Y qué representará una integral? ¿Quién me ayuda ahí? De cálculo. Viene este concepto de la integral. Viene así con este símbolo, ¿no? ¿Qué representa la integral? La integral es esta de aquí. A ver, para una función, ¿no? Integral de una función. Es el área debajo de la curva. Una función, muy bien, Leonardo. La integral, eso es la derivada. La integral de una función se representa así de esta forma, y igual a la f de x, ¿no? Por el diferencial de x. Y esto tiene límite de x1 a x2. Entonces, como decía bien Leonardo, la integral gráficamente representa un área, ¿ya? Y físicamente, bueno, o sea, no sé si es físicamente en sí, ¿no? Pero este símbolo, ¿a qué letra se parece? El símbolo de la integral. A una S. A una S. Es sumatoria. Es sumatoria, exactamente, es sumatoria, miren. De ahí viene ese concepto. Aquí viene la clase de cálculo. Recuerdan esto. Si ustedes agarran y tienen un tramo, decíamos, ¿no ve? Una X. O sea, yo aquí tengo una X1, aquí tengo una X2.
esto representaba un delta de X. Bien, si yo agarro y en lugar de esto divido en la mitad, sigue siendo un delta de X. Lo divido en 4 partes, sigue siendo un delta de X. Lo divido en 8 partes, sigue siendo un delta de X. Pero si yo divido en infinitas partes, ya no voy a tener delta de X. ¿Qué es lo que voy a tener? Cuando yo divido en infinitas partes me va a quedar un pedacito así chiquitito ya, y ese ya no es un delta de X. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Cómo se llamaba cuando me voy del tramo? ¿El delta en qué se convertía? Lo vimos hace rato. Se convertía en un diferencial de X, ¿no ve? Se convertía en un diferencial de X. Entonces, cuando yo hago diferenciales, estoy dividiendo el tramo en infinitas partes y me quedo con una partecita. Ah, muy bien, o sea, yo me vine de un delta de X a un diferencial de X, ¿no? Entonces, cuando yo agarro y voy a trabajar con esto de acá, y quiero volver al todo, se hace sumatoria de delta de X, ¿no? Yo sumo, esta es la sumatoria. Entonces, cuando yo tengo tramos, por decir, no sé, este de acá puede ser un delta de X todavía, porque no es tan pequeño. Entonces, cuando yo quiero sumar, llegar a toda la longitud, sumo los delta de X. Pero cuando lo que tengo son los diferenciales, esta suma es infinita. ¿Cuánto? Miren, si yo dividí en 4 partes, tengo 4 segmentos de la X. Lo sumo los 4 segmentos, X, delta X1, delta X2, delta X3, listo. Pero cuando tengo diferenciales, ¿cuántos diferenciales hay desde un punto 1 hasta un punto 2? Infinito. Entonces resulta que para volver a tener yo la longitud principal, o el segmento principal, o la variable principal, tengo que hacer una sumatoria de infinitos términos, de infinitos diferenciales. Entonces, cuando esa sumatoria se hace infinita, entonces lo que vamos a hacer es una integral. Entonces, ¿qué representa una integral? La suma de diferenciales para volver a tener desde X1 hasta X2. Yo voy a sumar desde X1 hasta X2 voy a sumar. Ahí está. Entonces, claro, esta es una integral definida desde el punto 1 hasta el punto 2. ¿Qué significa? Que voy a sumar todos los diferenciales que hay desde el punto 1 hasta el punto 2. ¿Por qué no hice con esta suma? Porque esto es para una suma finita. 10, 20, 50 términos. Mientras que cuando tengo diferenciales, imagínense en una distancia de 10 kilómetros la cantidad de milímetros que pueden haber, ¿no? Entonces es una suma infinita. Por lo tanto, ahí se utiliza el concepto de integral. Entonces, ¿qué cosa es una integral? Representa la sumatoria, ¿no?, de los diferenciales para volver a restablecer la función original. Por eso se llama antiderivada. La derivada me fracciona con los diferenciales. La integral me lo restituye, lo suma. Ah, lo que decía Leonardo también es muy cierto. Representa gráficamente el área bajo la curva. Ah, ¿cómo es eso? Aquí. Recuerdan que lo hicimos esto. Esta es la función. Esta es la función. Y aquí estaba la X1. Acá estaba la X2. ¿No? La X2. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros agarramos y hacemos el diferencial, lo que estaríamos trabajando es en algo muy pequeño aquí. Así es como un rectángulo muy, muy, muy pequeño. Muy pequeño. Y de acá a acá era un diferencial. Perdón, esto era un delta de X. Sin embargo, cuando he reducido ese delta de X, se convierte así en un diferencial de X. Si uno quiere establecer todo el área bajo la curva, esta área, lo que uno hace es multiplica la base por la altura, y esa altura es la Y, es la función, es la Y.
Entonces, claro, si fuera un rectángulo, uno dice delta de X por Y, y ya tengo el área. Ah, pero resulta que esta acá, la altura es variable, varía desde un Y1 hasta un Y2 acá. ¿Cómo hago entonces el área? Entonces, ¿qué es lo que hago? Calculo el rectángulo, cada cuadradito, de X por Y. O sea, diferencial de X por la Y1, diferencial de X por la Y2. O sea, la base, en lugar de ser delta de X, es un diferencial. ¿Qué significa entonces? ¿Cuántos cuadraditos o rectángulos, perdón, voy a sumar? O sea, voy a tener infinitos rectángulos acá que sumar. Voy a sumar este, luego este, luego este, luego este, luego este, y así hasta que llegue al final. ¿Cuántos rectángulos con base de X voy a tener acá? Infinito. Ah, entonces voy a multiplicar de X por la Y muchísimas veces. O sea, voy a multiplicar Y por DX y los tengo que sumar. Como son infinitos, ahí está. Entonces, por eso decía Leonardo que la integral también representa el área bajo la curva, así como la derivada. Ahí va la otra respuesta, ¿no? La derivada representaba gráficamente la pendiente de la recta, ¿no? En un punto dado, la integral, está muy fea esta fórmula de la integral representa el área bajo la curva entre el punto 1 y el punto 2 de la función. Esto lo van a usar en las materias de más arriba, ¿no? En física 2, en electricidad y electromagnetismo, ya van a usar ya van a ver mucho más integrales. Bueno, pero este es el concepto integral, ¿está bien? Volvemos. ¿Qué representa una integral? La integral, en realidad, físicamente es como si fuera la sumatoria de infinitos términos que son los diferenciales. Es como volver a restablecer la función original cuando la he fraccionado a través de una derivada o a través de un diferencial. Gráficamente, ¿qué representa una integral? El área bajo la función. Esta es la función. Esta es la función. Entonces, entre dos puntos, el área que está aquí debajo se calcula a través de integral. Eso van a hacer en cálculo 1, calcular el área bajo una integral, ¿no? Y tenemos así, la función por el diferencial. Siempre una integral va acompañado del diferencial, y aquí puede haber la función o puede haber una constante, ¿no? Listo. Entonces, así como habían tablas de derivada, también se tiene tabla de integral. Una tabla de integral. Y como, bueno, hay de logaritmo, de seno, y lo que nosotros más vamos a usar es esta de acá. La integral de y a la n, o sea, puede ser igual aquí el coeficiente. A ver, aquí. Integral de a por y a la n, y siempre viene... Perdón, aquí hay otro error, X. Supónganse que la función es y igual a x a la n, y voy a integrarle esa función. Se le integra poniéndole la integral delante, la función es la y, y la variable que estoy integrando. Voy a integrar con respecto a x, entonces, ok, de x1 a x2. Bien, ¿cuál es la fórmula para esa? Cuando tengo esta integral, ¿quién me ayuda? ¿A qué es igual esta integral? ¿Se acuerdan? ¿Qué se hace? ¿Cuál es en la derivada? ¿Qué se hacía en la derivada? La derivada es lo contrario, ¿no? Aquí está. En la derivada, lo que se hacía era el exponente, baja como coeficiente y se disminuye en 1. En la integral, ¿qué es lo que se hace? El coeficiente sale de la integral, quedaría acá, así, a, sale de la integral, y voy a integrar x1 a x2 de solamente x a la n por diferencial de x. Bien. Permítame que esto lo voy a borrar ahí para que no me estorbe. Bien. ¿Listo? Y luego se integra esto de aquí. ¿Cuál es la regla? ¿Quién me ayuda?
A. ¿Y este integral cómo quedaría? ¿Qué es lo que se hace con el exponente? En el otro se bajaba como coeficiente. ¿Aquí qué se hace? Los que ya llevaron integrales. Se aumenta y se suma. Claro, ¿dónde se pone? De hecho, aquí en este caso se suma. Ya no se resta, ¿no? Uh-huh. ¿Y dónde baja este exponente? A dividir. A dividir. Esa es la regla. En la derivada, este exponente bajaba y se ponía adelante como coeficiente y se disminuía el exponente. En la integral, el coeficiente también baja, pero no a multiplicar, sino a dividir. ¿Está bien? Y sumado más 1. ¿Está bien? Y se pone acá arriba. Esa es la fórmula, ¿no? Listo. Ahí estaría entonces la tabla de integral ahí que... y esto se reemplazaría, X1, se reemplazaría el límite superior, ¿no? A cada uno del valor ahí. ¿Entre qué valores estaría? Y ahí aparecería los valores que van a integrarse. ¿De dónde a dónde se van a integrar ahí? ¿No? ¿De dónde a dónde se van a integrar ahí? ¿Está bien? Entonces, ahí tendríamos la función que va a aparecer. En cálculo le aparece con una C acá, ¿no? Con una constante. No vamos a trabajar de esa manera. La más sencilla. Esta es la única integral que yo necesito. Entonces, a ver, veamos un ejemplo para que esté más claro esto. Ejemplo. Si yo tengo la integral, de hecho, eso es lo que tenemos que hacer en nuestro caso, ¿no? Volvamos al ejemplo. Aquí estaba. Lo que tengo que hacer entonces en nuestro ejemplo anterior, vuelvo al ejemplo. Del ejemplo. Decía que la velocidad era dr sobre dt. Muy bien. Tengo que despejar dr, perfecto. Perdón, acá me olvidaba de algo. Algo estamos olvidando. Más reglas de la derivada. Bueno, cuando tengo eso, sale el exponente, se suma y se divide. La otra regla, cuando está solita la integral, cuando tengo dx, ¿en qué quedaría esa integral? Cuando no hay nada acá, es integral del diferencial. ¿En qué queda esto de acá? Simplemente en... ¿Quién me ayuda? Esa integral es la más sencilla, ¿no? En eso es como si aquí es como si se simplificara, ¿no? La integral, y en realidad la integral con el diferencial, y me queda el resultado x. Pero tiene límite de 1 a 2. ¿Qué se hace con esos límites? Se reemplaza el límite superior, x2, menos el límite inferior. Eso es cuando tiene límite. ¿Ya? Cuando no tiene límite, cuando es simplemente así, con una integral indefinida, igual, directamente uno simplifica y queda x. La respuesta es x. ¿Ya? Queda simplemente x. Claro, y en cálculo le ponen más c, que es una constante de integración. Nosotros le decía que vamos a trabajar de esta manera. Entonces, volviendo ahora sí, del ejemplo anterior, del ejemplo que tenemos, nos dieron el valor de la velocidad. A ver dónde estaba, velocidad 4t cuadrado más t más 1. 4t cuadrado más t más 1. Perfecto. Y resulta que me piden la r. Y conocemos nosotros que la velocidad es dr sobre dt. Aquí me aparece dr, despejo de r. dr va a ser igual a velocidad por dt. Muy bien. ¿Cómo me deshago de esta? Lo que a mí me piden r, no me piden diferencial de r. ¿Cómo elimino este diferencial?
¿Qué le hago para eliminar ese diferencial? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué hacemos? ¿Aplicamos qué cosa? La integral. Integral. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Miren, es aplico integral, así como cuando aplicamos logaritmo. Aplicamos integral a ambos lados. Al aplicar integral, entonces me va a quedar eso que aparece ahí. Entonces, integral de dr por la integral de b por dt. Entonces, en este caso, aquí agarramos, lo voy a hacer de nuevo aquí mejor, agarramos y vamos a aplicar integral a ambos lados, ¿ya? Y aquí sería integral de dr igual a b por dt. Listo. Como no me dieron tiempo 1, tiempo 2, lo pude haber hecho con los tiempos, ¿no? Que usábamos antes, lo podemos hacer en forma, o lo podemos hacer con los valores que tengamos ahí, no hay problema, o lo podemos dejar en forma indefinida. Ok, aquí miren lo que tendríamos en lo siguiente. Esta integral anula a este diferencial, así que ahí me quedó simplemente el valor de R. Ya está, despejado el R. Y aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? En este caso, dice integral de B. ¿Cuánto vale B? B vale lo que tenemos acá. 4t cuadrado más t más 1. Es reemplazado lo que vale B. Claro, aquí yo no puedo hacer nada. Esta integral es la función velocidad en función al tiempo. Entonces, para que yo pueda aplicar una integral, debe haber, miren aquí, debe haber la función, debe estar la variable en función del diferencial. Si aquí hay X, aquí debe haber X. Si aquí hay Y, debe haber Y. Si aquí hay T, debe haber T. Me voy a lo que yo tengo. El diferencial es tiempo, y aquí tengo B. Esta velocidad la debo poner en función del tiempo. ¿Dónde está eso? Aquí. Reemplazo. B, ¿cuánto vale? Y todo eso. Y ahora lo único que tendríamos que hacer es diferenciar esto. Y aplicar la regla. ¿Qué decía la regla? Aquí está la regla. Si tengo un coeficiente, sale de la integral. La constante sale de la integral. El exponente se le suma y se divide por ese valor. Ok. Vamos entonces. El R, ¿cómo sería entonces? El R aquí sería integral. Es como si lo separemos. Lo voy a hacer por parte. 4t cuadrado por diferencial de t. Lo pueden ustedes hacer directo o simple, o lo pueden hacer por partes. Integral de 1 por diferencial de t. Bien. Y le aplicamos las reglas acá. ¿Cuánto queda la primera integral? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es lo que se hacía en la primera integral? Agarramos y este se le suma, entonces quedaría, el 4 sale de la integral. 4 sale de la integral. A ver, aquí está la regla. El coeficiente sale de la integral, el exponente se suma y se divide. Perfecto. Entonces aquí quedaría 4 sale de la integral. ¿Por t a la cuánto quedaría? ¿Al cubo? Al cubo. T al cubo, ¿sobre cuánto? ¿Sobre cuánto era ahí está la fórmula? Se suma y el mismo coeficiente, el mismo exponente entre 3. Listo. Más. ¿Cuánto queda esta integral? T por dt. ¿Cuánto quedaría? La misma regla. Acá tengo un 1, no hay problema. Quedaría t elevado a ¿cuánto? Al cuadrado. T al cuadrado dividido entre 2. Listo. Más. ¿Y aquí cuánto me queda? ¿Solo uno? Solo 1, ¿no? Porque el 1 sale, y recuerdan que dijimos que la integral se va con el diferencial, y entonces me queda solamente t, y listo. Esa es mi función.
Por lo tanto, el desplazamiento había sido igual a 4R t cubo más t cuadrado sobre 2 más t. Y aquí alguien en cálculo 1, les decía yo que en cálculo 1 le pondrían una constante c, ¿no? Y ya está. Esa sería, a ver, la prueba del delito. ¿Cómo yo sé si efectivamente eso es? Alguien me dice, ¿cómo demuestro que esto está bien? ¿Alguien tiene una idea? Haciendo la derivada. Exactamente, muy bien. Haciendo la derivada, perdón, esto era... Quería borrar que no se ve bien. Cuadrado. Claro, acabo de obtener la respuesta que me estaban pidiendo. Hay la posición, ahí está la posición. ¿Cómo lo hice? Con la integral. ¿Por qué? Porque me dieron la velocidad y tengo que retroceder. Estoy en medio. Si me piden aceleración, derivo. Si me piden posición, integro, voy hacia atrás. ¿Cómo demuestro de que esto que integré es efectivamente la respuesta? Avanzo. De aquí agarro. La prueba va a ser pasarme del aire a la velocidad. ¿Cómo hago eso? Pues derivando R con respecto al tiempo. A ver, hagamos la prueba. Derivemos esto. Al derivar esto me tiene que salir la velocidad. Veamos. ¿Cómo derivo esta expresión? Derivar aquí este 3, ¿no? Vas a multiplicar, ¿recuerdan? Eso es lo que quedamos. El 3 vas a multiplicar, me quedaría aquí 4/3 y el t se restaba en 1, 3 menos 1, 2. Más, ¿aquí cómo quedaría? Derivando, baja acá, 2t. 2t sobre 2, ¿no ves? Porque disminuye en 1, y esto más, ¿cuánto me quedaría acá? Más derivada de t. ¿Cuánto es la derivada de t? Recuerdan que derivar es el exponente, vas acá y se resta el exponente. 1 menos 1, 0. Entonces quedaría t a la 0 y 1. ¿Cuánto quedaría eso? 1, ¿no? ¿Está bien? 1. 1. Más la derivada de una constante. ¿Cuánto es la derivada de una constante? Me olvidé. 0. ¿A dónde está? Teníamos. Aquí está la derivada de una constante. Aquí está. Cuando tengo la derivada de una constante me da 0. Cuando tengo la derivada de una función, venía como exponente y restaba el 1. Y ahí está. Entonces, esto de acá me daría 0. Por lo tanto, la velocidad sería igual. Aquí se simplifica, miren. ¿No? Aquí se simplifica el 3 con el 3, el 2 con el 2. Y me queda la expresión. Velocidad igual a 4t cuadrado más t más 1. Y es lo que tenemos allá, ¿no? Aquí está. Lo mismo, 4t cuadrado más t más 1. Como dicen los que comprueban, ¿no? Lo que queda demostrado. Listo. Eso es la... Miren, no es más cálculo 1 para nosotros, para física 1. ¿Qué necesito saber de cálculo 1 para hacer problemas de física? Necesito un pequeño recordatorio de lo que es la derivada. ¿Dónde están las fórmulas de la derivada? Ay, se me va esa tablita. Aquí. Saber que la derivada de una función no exponencial es bajarlo como exponente y restarle. ¿Y qué necesito de integral? Esto de acá. Claro, no se preocupen, en cálculo ya ven más complicadas, ¿no? La integral de una constante siempre sale, la constante, y le es al revés. Se le suma y en lugar de multiplicar se divide, pero se divide el exponente. Listo. ¿No? Cuando tengo una integral definida se reemplaza en el valor de la x el límite superior menos el límite inferior. Ya está, ¿no? Si tengo solo la integral del diferencial, directamente queda x.
nada más. Y con eso, miren, ahí lo tendríamos este resultado de acá. ¿Ya? Ahí lo tendríamos este resultado de acá. Y tendríamos la derivada, el ejemplo que aparece ahí. Listo. Eso, nada más necesitamos calcular. No se preocupen que cuando nos toque estos problemas con integrales y derivadas, conmigo lo vamos a hacer, ¿ya? Y lo que me interesa a ustedes es esto, lo que les decía, ¿no? A ver, si tengo velocidad y quiero ver cómo cambia la velocidad, es la aceleración, derivo. Al revés, la velocidad vino de un cambio de posición. ¿Cómo vuelvo hacia atrás? Con la integral. ¿Ya? Con la integral. Y se acabó. Si ustedes integran si ustedes integran la aceleración, ¿qué van a obtener? Por ejemplo, en el caso, si me dan aceleración, a ver, hagamos ese ejemplo, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Si la aceleración viene dada, ¿ya? Si la aceleración es igual, ¿a cuánto? A ver, la aceleración que sea, les pongo 2 veces 2 veces t al cubo más 3t. Ya está. Hallar la velocidad y el R. Vamos, todos. Mientras yo descanso. La aceleración, me dice que la aceleración vale 2t cubo más 3t. Hallen la velocidad y la posición. Las funciones, ¿no? De velocidad y posición. Vamos, todos. Todos. La asistencia de hoy, a ver, hallen la velocidad y la R. Si la aceleración vale 2t cubo más 3t. Ay, perdón, hay un error aquí. No es tanto. Es sin la t era, sin el cubo. Así era. Corríganlo, por favor. Vale 2t más 3. Si la aceleración vale 2t más 3, ¿cuánto vale la velocidad y cuánto vale la R? Ok, ¿cómo hacemos esto? Bien. Primero hallo la velocidad, ¿no ve? O sea, ¿cómo voy a hallar la velocidad? Voy a decir, como me han dado de dato la aceleración, perfecto. La aceleración, ¿cuál es la definición? Derivada de velocidad con respecto al tiempo. Entonces, de aquí despejamos. Derivada de velocidad va a ser A por dt. Bien. Yo no quiero, ya despejé de B, no quiero diferencial de velocidad, quiero velocidad. ¿Cómo me deshago del diferencial? Integrando, correcto. Al integrar, ¿no es cierto? Al integral se anula aquí, integral de un diferencial directamente se va y eso queda simplemente como B. Bien. A la derecha, no, cuidado con esta A, no sale de acá, ¿no ven? Esta A, por si acaso, no es una constante. ¿Quién es la A que aparece aquí? Es la aceleración. Entonces, no puedo sacarla. Cuidado con hacerme esto. Algunos por ahí dicen, esto es así, se simplifica y queda AT. No. ¿Por qué no puedo sacarla esta A de la integral? ¿Alguien me puede decir, me puede explicar por qué esta A por qué esto que dice aquí estaría mal? Es un concepto de cálculo. ¿Por qué esta A no sale?
por aquí en mi fórmula alguien me puede decir esto, pero si usted la sacó la A, ¿dónde la saqué la A? Aquí. Aquí la A la saqué de la integral. Entonces, si yo hago eso lo mismo, lo que hizo el profe, la A la saco y ya está, y la A y vengo y la reemplazo acá, 2t y listo. Pero, ¿por qué no puedo hacer esto de aquí? ¿Quién me dice? ¿Alguna idea? ¿Por qué no puedo hacer eso? ¿En qué caso puedo sacar algo de la integral? ¿En qué caso sale? Cuando sea constante. Correcto, muy bien. ¿Quién fue? Lisbeth. Lisbeth, muy bien, Lisbeth. Entonces, ¿cuándo yo puedo sacar algo de la integral? Cuando sea una constante. Y la pregunta es, bueno, lo que pasa es que acá, en lo que yo hice, la A era una constante, es un coeficiente. Pero en mi problema, la A es una variable, es la aceleración, y la aceleración no es constante porque está dependiendo del tiempo, depende del tiempo. Por lo tanto, no puedo hacer esto de acá. No puedo hacer esta parte de acá, no la puedo hacer. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo lo que les decía hace rato. Como A no la puedo sacar porque depende del tiempo, entonces lo que tenemos que hacer es agarrar y todo esto que es la aceleración, ¿no? Todo esto que es la aceleración, meterlo ahí, ¿no? Entonces agarramos y lo resolvemos haciendo, quedaría velocidad igual a, no se olviden, la integral de la aceleración. ¿Y cuánto es la aceleración? 2t más 3 por dt. Listo. Y ahora sí integro esto. ¿Me dictan cuánto sería la integral de esto? Si quieren lo separan o si quieren lo hacen directo, ¿no? A ver, lo voy a separar por ser los primeros ejercicios. Integral de 2t es como deshacer el paréntesis por diferencial de t, más la integral de 3 por diferencial de t. Ahora sí, ¿no? Ya está más claro. ¿Cuánto queda esta integral? ¿2t al cuadrado? Ya, entonces el 2, este 2 sale de la integral, ya, sale de la integral y resuelvo la integral. La integral es t, aquí no, esta t, entonces, ¿qué está elevado a la 1? Entonces, ¿qué se hacía? Se sumaba 1, entonces 2, y se dividía sobre 2, ¿no ve? Eso es lo que se hacía, ¿no? T cuadrado por t, listo, ya está, más, ¿cuánto queda en el otro? Aquí, ¿qué hago con esto? ¿El 3 sale? El 3 sale. Y solo va a quedar el t. Y correcto, el 3 sale, ahora sí puedo aplicar lo que hice aquí. El 3 es constante, sale, y al salir, una vez sale, esta integral se va con este diferencial, y me queda simplemente el valor o la variable t. Listo. Esa fue la velocidad. Entonces la velocidad, ¿cuánto resultó ser? Este 2 se simplifica y aquí quedaría t cuadrado más 3t. ¿Listo? Ya está la fórmula de velocidad. Ya saben, ¿cómo compruebo si está bien? La derivo y tengo que llegar a la aceleración. A ver, rapidito. Derivada. Este 2 pasa a multiplicar y queda 2t. Más la derivada de 3t. Esta t es la variable, queda con 3 y esto queda en 1. Listo, perfecto. Ahora, un paso más, ¿no? Ahora tengo que hacer para el R. Ya hallé la velocidad. Para el R es hacer lo siguiente, ¿no? Ahora para el R parto de la definición de velocidad. Entonces nosotros decimos, si velocidad es igual a dr sobre dt, entonces dr va a ser igual a velocidad por dt. ¿Listo?
Ya, ¿qué hago con esto? Lo mismo de hace rato. Integramos, ¿no? Y resolvemos el valor de la velocidad. Reemplazamos aquí, ¿no? En este caso reemplazamos todo el valor de velocidad, lo reemplazamos ahí, ¿no? Me quedaría entonces, de acuerdo a esto, me quedaría, acá me quedaría simplemente R, y aquí me quedaría la integral de t cuadrado más 2t, ¿no? Por 3t. Perdón. Esto me quedaría integral de 3t. Y todo es reemplazado aquí. Y todo eso, nunca se olviden del diferencial. Diferencial de t. Ya está. A ver, háganlo. Vamos a la lista de voluntarios nuevamente. ¿Cuánto queda esa integral? A ver, a ver. Vamos dándole tiempo. A ver quién me ayuda con esto. A ver, William, por ahí. William tal vez tiene. Cristian García. Tal vez Valentina. 1t al cubo sobre 3. Ya, perdón, un segundito, no la escuchaba bien. De nuevo, ¿cuánto me quedaría? 1t al cubo sobre 3. T al cubo sobre 3. Más. Sería... Más. A ver, ¿quién le ayuda a Valentina? De los que no han hablado, mejor. 3t cuadrado sobre 2. Pablo, muy bien, Pablo. 3t cuadrado sobre 2. Y ya apareció Marco. Marco Paul, por ahí estaba. ¿Qué más, Marco? ¿Está bien hasta ahí nomás o algo más aparece? Sí. Mi compañero Marco Polo está teniendo complicaciones, por eso no... Ya. Ok. Ya. A ver, Luis, entonces, ¿vos lo ayudás? A la C no sería... ¿Ah? Nada más. Listo, ¿no? A ver, está bien, ok. Entonces, veamos, a ver, teníamos aquí, ¿no? La integral de este, se acuerdan, es sumar 2 más 1, 3, y dividido entre 3. Perfecto, ya está este. El 3 sale de la integral porque es constante y se suma t cuadrado, ¿no? Sobre 2. Bien. Pero nos está faltando algo más aquí, ¿no? Más. ¿Más 1? Más 1. Más C. 1t. Más 1, más 6, ¿qué más? A ver, le faltó algo ahí, ¿no? ¿No sería 1t más c? Eso. A ver, miren, ¿esto cómo quedó? Aquí lo voy a hacer así chiquitito. Esto quedó así, ¿no? R igual a la integral de t cuadrado por dt, más la integral de 3t por dt, más la integral de dt. A ver, perdón. No, nada más, ¿no ven? Perdón, se acabó esto. Soy yo que me estoy confundiendo aquí. Ya, ahí quedó. Separamos, ¿no? T cuadrado con dt está aquí, más 3t por dt, nada más. Esta integral al cubo sobre 3, perfecto. Más sacamos y ya quedó todo, no quedó nada, ¿no? 3t de este y ya resolvemos, entonces lo único que quedaría aquí es más c, si es que hubiera, ¿no? Está bien, solo eso era como estaban diciendo algunos. Listo, ya está. Acá también podríamos haberle puesto más c, ¿no? No hay problema. Listo, y esa sería mi función. Se acabó.
¿Ya? Listo, esa sería mi función. Bien, joven. Con eso acabaríamos. A ver, yo sé que esto pudo haber sido muy pesado, en mucho cálculo, pero es importante que lo entiendan. Y si alguno no lo entendió, lo puede revisar luego el video, puede mirar un poco de los libros donde hay algo de esto. Y si no, no se preocupe, cuando estemos haciendo ejercicio y apliquemos derivadas integrales, vuelvo a explicar nuevamente ahí, no lo vamos a dar por aprendido, sino lo único que sí necesito que lo repasen, ¿ya? Lo repasen. Y para la siguiente clase que vamos a ver el miércoles, ¿no? El miércoles vamos a ver el tema ya de los movimientos. O sea, el siguiente tema que vamos a ver es la clasificación de movimiento. Clasificación de movimiento. Esto es lo que vamos a ver. Ya, la clasificación de los movimientos. Hagan una revisión de lo que representan las características de cada uno de los movimientos, ¿no? Básicamente nos vamos a mover con el movimiento rectilíneo uniforme del movimiento rectilíneo, que es el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado y el de caída libre. La siguiente clase vamos a trabajar sobre eso. ¿Ya? Pero tenemos una clase pendiente de recuperar. ¿Pueden recuperar este lunes o prefieren el siguiente lunes? ¿Cómo están de examen? Me decían. ¿Qué opinan? ¿Está bien para pasar este lunes en la tarde, como a las 6, como hemos quedado siempre?